¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buenos días, Dios sea con cada uno de ustedes. Qué gozo es poder nuevamente acercarnos al relato de la resurrección. De hecho, permíteme terminar el día de hoy lo que estoy queriendo comunicar de el relato de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos haciendo viendo 8 resultados que la resurrección tiene sobre nuestras vidas como seguidores de Jesús. Así que permíteme llegar al resultado número 6. La resurrección te convierte en un proclamador de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Verso 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bueno, qué glorioso testimonio el que podemos dar a otros de que el Señor está verdaderamente resucitado, ha sido exaltado, está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros el día de hoy. Qué maravilloso es poder saber que la fe cristiana tiene un mensaje esperanzador, confrontativo, un mensaje sanador, restaurador, que nos llama a la acción. Claramente en el pasaje podemos detectar que María es la primer proclamadora de el hecho glorioso de que el Maestro ha resucitado. Después de que ella misma ha tenido un encuentro poderoso con el Señor, no puede quedar callada. Y es que esta es la realidad al que la Biblia nos enfrenta. No nos podemos quedar callados de los hechos gloriosos que el Señor hace. Ahora, yo sé que en cada uno de nosotros el Señor ha hecho cosas grandes y poderosas. Esa es tu experiencia propia con Dios. Ese es tu testimonio personal de lo que Dios ha hecho y eso nadie te lo puede quitar. Pero cuando pensamos en la mayor necesidad que el pecador tiene de escuchar los hechos de alguien, claramente a la luz del Evangelio, los hechos que conviene que proclamemos y anunciemos el día de hoy son claramente los hechos de Jesús. Él es el Salvador, Él es el Señor glorioso, Él es el Cristo exaltado. Él es el que se levantó de entre los muertos por primera vez para nunca jamás ver muerte. En el caso de los que resucitaron en algún momento de la historia de la redención, claramente entendemos que volvieron a encontrar la muerte. Pero Cristo es pionero de la salvación. Cristo es pionero de esta resurrección gloriosa que debemos proclamar. Así que el poder de la resurrección debe estar sobre una comunidad de personas que han tenido este encuentro con Jesús. María Magdalena había sido fiel en cada momento de la vida de Jesús. Aún es una de las mujeres que está en la cruz. Por eso es que ella estaba en este momento glorioso de la resurrección de su Maestro. Pensemos por un momento en el tipo de encuentros que Jesús tuvo con otras personas. Encuentros realmente poderosos porque la presencia de Jesús estaba allí. En esos encuentros, Él mandó a varias personas a la acción, a que hicieran algo. Y yo quisiera simplemente pensar en 3 momentos o 3 personas a las que Jesús les ordenó algo. Recordarás de la historia de el endemoniado Gadareno, cuando él fue liberado de la opresión diabólica que había sobre su vida, una vida triste,
una vida en pena, una vida atada al maligno, pero el Señor lo liberó y él estaba listo para emprender el viaje con Jesús y sus discípulos. Pero entonces Jesús le ordenó que regresara a los suyos y que les dijera lo que había pasado con él. O bien podemos venir a la parábola del buen samaritano, donde vemos que varios hombres fallaron, entre ellos los religiosos, los personajes que deberían haber actuado de una manera espiritual. Y Jesús nos invita a todos a tener misericordia de los desvalidos en aquella parábola. Él cierra esta parábola con una frase que debería hacer eco en nuestras vidas una y otra vez. El maestro simplemente cierra aquella parábola con la expresión: ve tú y haz lo mismo. O podemos pensar en el apóstol a los gentiles, Saulo de Tarso, quien está camino a Damasco en Hechos capítulo 9, y entonces Cristo se le atraviesa. El Cristo resucitado tiene un encuentro con él, un encuentro salvador, pero un encuentro también para comisionarlo. El Señor le dice: me es necesario que tú des testimonio ante las autoridades y los principales. Y entonces, en cumplimiento de su misión, vemos a Pablo en las siguientes décadas, posiblemente en los próximos 30 años, haciendo lo que el maestro le ha mandado. Entonces, cuando ves todo esto, nos damos cuenta que nadie que ha tenido un verdadero encuentro con el Cristo resucitado puede quedarse sin hacer nada, puede quedarse inactivo, porque el Evangelio mismo en su esencia nos llama a una acción. El Evangelio nos llama a la acción de obedecer al Maestro y al Señor de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestros corazones. Y entonces debemos estar agradecidos al Señor por ello. Número 7. La resurrección nos provee de paz que solo puede traer nuestro Señor. Observa el verso 19 al 21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Puedes imaginarte aquel día? Aquel primer día de la semana, Jesús irrumpió en el lugar donde estaban reunidos los discípulos y les dijo: paz sea sobre ustedes. Este fue el saludo, aunque era un saludo común entre los judíos. No era nada común que alguien que acaba de resucitar lo diera. ¡Qué increíble momento! Jesús trayendo su paz en medio de la situación de espanto en la que se encontraban. Tan solo unas horas atrás se habían enterado de la muerte de Jesús en el Calvario. Sus expectativas sobre el reino de Dios habían terminado, pero ahora la paz de Dios irrumpe sobre sus corazones. Bueno, he aquí otro gran beneficio de la resurrección. La paz de Dios realmente es incomparable. Nada la puede suplir. En medio de un mundo intranquilo, en medio de un mundo que se agobia, entonces la paz de Dios viene a nuestras vidas de una manera incomparable. Y de hecho nadie la puede suplir.
El creyente que vive en el poder de la resurrección puede levantarse con una nueva expectativa. Puede gozar que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te está guardando. En aquel evento Jesús rompió las leyes de la gravedad, Jesús rompió las leyes de la impenetrabilidad y llegó a sus discípulos para darles paz. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué nos da su paz? Bueno, la paz de Dios nos da principalmente paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz de Dios nos da paz en nuestra conciencia. Sabemos que nuestros pecados realmente han sido perdonados. La paz de Dios nos debe brindar paz con otras personas. Y también nos llena de una paz verdadera, no ficticia. Lo increíble de esto es que Jesús no solo les impartió de su paz, sino que los hizo depositarios de ellas para que lo compartieran con otros. De la misma manera que el Padre lo había enviado a Él, ahora Él los enviaría. Él los enviaría al mundo. Ve estas palabras: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que el reto más grande que nosotros tenemos es vivir bajo el poder. Es entender que somos ministros de paz para este mundo, jamás de confusión. Así que si tú no tienes esta paz, ven al Señor hoy. Ven y ruega que te dé esta paz. Y si tú no has disfrutado de esa paz y aplicado de esa paz en los últimos momentos que el Señor te ha dado, entonces pídele perdón al Señor, porque la paz es un beneficio de su resurrección sobre nuestras vidas. Oremos. Padre, qué maravilloso recordatorio el que nos haces en estos versos. Qué maravilloso es saber que no mereciéndolos, somos llamados a ser tus embajadores, tus proclamadores, la gente que va al mundo y que grita al mundo que tú has resucitado, la gente que va por doquier y que proclama a otros lo que tú has hecho. Danos la gracia para hacerlo efectivamente y permítenos ser ministros de paz en cualquier condición en la que las personas cercanas a nuestras vidas se encuentran. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.